Buenos días a todos y bueno, pues verdaderamente manifestar la enorme ilusión que tengo estando aquí. Me siento un privilegiado rodeado de gente tan brillante. Agradezco la generosidad de los organizadores de invitarme. Estoy aprendiendo mucho y sobre todo me quedo con una cosa que has dicho, Manuel, al comienzo esta mañana, que es: hay mucha gente brillante aquí. Sois todos enormemente brillantes. Es decir, aquí cualquiera de los que estáis podría salir y todos podríamos aprender de vosotros. Durante 21 minutos voy a hablar de un tema que me ha apasionado toda mi vida. De hecho, empecé a interesarme por el cerebro antes que por la medicina, curiosamente. Y es la inteligencia, es el aprendizaje y es el mundo de las emociones. Y voy a empezar contándoos la historia de dos niños. Uno de ellos, yo mismo. Cuando yo tenía 9 años, no estaba muy contento en el colegio y entonces mis padres decidieron llevarme a otro colegio. Lo que pasa es que en este colegio, el colegio nuevo en el que yo quería entrar, me exigían pasar por un test de inteligencia, en el cual yo tenía que demostrar que era suficientemente listo. Recuerdo el día que fui a aquel test con mi hermano mayor, José María, y con mi padre. Yo iba muy tenso, muy nervioso, porque ¿qué pasaba si el resultado era que no era listo? Tremendo. Es como si te dicen a los 9 años que eres feo. Una cosa tremenda. Yo estaba tan tenso que mi padre, el hombre, queriendo ayudarme, habló con el bedel, la persona que de alguna manera organizaba la entrada a los test, y le dijo: ¿sería usted tan amable de decirle a mi hijo Mario que esto no es una cosa tan seria, tan importante? Y dice: ¿qué va, chaval? Si esto es una cosa sencilla, fácil. Por ejemplo, te pueden hacer una pregunta tan sencilla como: ¿qué harías para comerte una naranja? Y yo directamente dije: morderla. Y él me miró con una cara de pena. Y mi hermano, acto seguido, dijo: pelarla. En aquel momento sabía que estaba sentenciado. Yo no daría la talla. Pero fue sorprendente porque la puntuación que obtuve no estuvo nada mal. Y cuando la vio aquel bedel, me miró y dijo: ¿este ha sacado esto? Y mi padre dijo: sí. Y el otro, pues yo creo que puso una cara de: siempre hay casualidades en la vida. Bien. La segunda historia es una historia fascinante. Es un niño que cuando es pequeñito, su hermano Curtis, él y su madre son abandonados por su padre. Es un niño de color, se llama Ben Carson. Gente muy pobre, viven en Detroit, un barrio muy peligroso. Yo trabajé durante una época en un hospital en Henry Ford en Detroit, y Detroit es una ciudad muy, muy violenta. Este niño era considerado the dummy, el estúpido de la clase. Imaginaros lo que es que alguien, cuando te mira, te vea como un estúpido. Tanto que al final cargas con una etiqueta de quién eres tú. Yo, un estúpido. Tenía tanta tensión, tenía tanta tristeza y tanta rabia, que en un momento de desesperanza cogió un cuchillo y se lo intentó clavar a un amigo suyo, con la fortuna de que se partió la hoja al chocar con la hebilla del cinturón. En aquel momento el joven Ben experimentó una crisis emocional, se dio cuenta de que tenía que hacer algo diferente, que así no podía seguir su vida, pero no sabía qué hacer. Un niño norteamericano pasa una media de 7 horas y media al día viendo la televisión. Ben no era una excepción en aquella época, pero su madre le dijo que había tenido una revelación durante un sueño y que lo que ellos tenían que hacer, tanto Curtis como Ben, era leer. Ellos no leían prácticamente nada, no leían un libro. Como no tenían dinero para comprarse libros, iban a la biblioteca pública de Detroit. Ben empezó a interesarse por la naturaleza, por los minerales, por los vegetales y por los animales. Un buen día el profesor de ciencias llegó a la clase de ciencias y llegó con una roca de color negro, una roca extraña, y dijo: ¿qué es? Ben inmediatamente supo que esa roca era obsidiana.
pero Ben era el tonto de la clase. ¿Para qué iba a hablar? Esperó a que hablaran los más inteligentes, los que sabían más, los que tenían más conocimiento. Pero esos chicos estaban callados. Entonces esperó que hablaran los otros, los que eran un poquito menos inteligentes. Tampoco dijeron nada. Y al final tímidamente levantó la mano. Al levantar la mano, el resto de sus compañeros le miraron sorprendidos, como diciendo: pero Ben, ¿pero cómo te atreves? El profesor podía haber dicho: venga, Ben, tú esto no lo sabes, y haber guardado la roca. Pero el profesor le miró a Ben y le dijo: Ben, ¿tú lo sabes? Sí, yo lo sé. ¿Qué es? Es obsidiana. Sí, es obsidiana. En ese momento Ben observó cómo la cara de sus compañeros cambiaba. Y el profesor podía haberse quedado ahí y decir: bueno, sí, Ben, obsidiana, muy bien, has acertado. Dijo: Ben, ¿sabes tú algo más de la obsidiana? Vaya que sí sabía Ben de la obsidiana. Empezó a contar de la obsidiana y el resto de la gente perpleja. Bien, este niño que era el tonto de la clase, este niño que tenía una crianza muy dura en la pobreza, en la dificultad, este niño experimentó un cambio muy profundo. Tan profundo fue el cambio que quedó el número 1 de la clase, el número 1 del colegio, el número 1 de todas las escuelas de Detroit. Fue becado por la Universidad de Yale y es el mejor neurocirujano infantil del mundo. El doctor Ben Carson, jefe de neurocirugía infantil del Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Entonces, uno se pregunta: ¿cómo es posible que etiquetemos la inteligencia con un test de cociente intelectual, y que pongamos una etiqueta a una persona y le digamos: ¿eres inteligente o no eres inteligente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos ignorar estos hechos? Que una persona condenada al fracaso aparentemente por su torpeza intelectual pueda convertirse en el mejor neurocirujano infantil del mundo, la persona que tiene más experiencia en craneopagos, siameses unidos por el cráneo. Hablamos de operaciones de 100 horas. Por eso, hace años, empezó a cambiarse el concepto de la inteligencia. Y la inteligencia ya no era algo fijo, no era algo determinado, no era algo que tú tenías y es lo que había. La inteligencia era una ventana que se podía abrir o mantenerse cerrada. Una ventana que cuando se abría, tú empezabas a descubrir cosas, empezabas a comprender, empezabas a asociar, empezabas a crear. Y hace 40 años aproximadamente, dos grandes pioneros norteamericanos, uno de la Universidad Harvard y otro del MIT, decidieron empezar un proyecto para intentar entender la inteligencia. ¿Y sabéis con lo que se encontraron? Se encontraron con algo extraordinario. No hay una inteligencia. Con lo cual yo no puedo decir eres o no eres inteligente. Hay 9 inteligencias diferentes. Y si a ti te explican las cosas en base a tu inteligencia, tú puedes entenderlas. Pero si no te las explican en base a tu inteligencia, tú no puedes entenderlas. Hay personas que necesitan ver las cosas de forma secuencial, lógico-matemática, para, ahora lo comprendo. Hay otras personas que necesitan ver una imagen global, inteligencia visual espacial. Hay otras personas que tienen que moverse, que tienen que tocar, que tienen que manipular, inteligencia kinestésica. Hay personas que necesitan que les entre por el oído, inteligencia musical. Hay personas que para que se abra esa ventana tienen que sentirse conectados con otro ser humano, inteligencia interpersonal. Hay personas que para poder comprender han de reflexionar, inteligencia intrapersonal. Hay personas que para que se abra esa ventana tienen que estar en contacto con la naturaleza, inteligencia naturista. Y hay personas, la última de las inteligencias, que para que se abra tienen que ver una trascendencia, un propósito en las cosas. Esto es maravilloso, ¿sabéis por qué? Porque los seres humanos tenemos dudas de nuestras inteligencias.
aunque no lo queramos reconocer. Y cuando tenemos que hacer frente a un proyecto y consultamos en nuestro interior, ¿soy capaz? ¿Cuántas veces? No en nuestro pensamiento, y sí en nuestro pensamiento decimos, no puedo, no soy capaz. Por eso la clave de toda la transformación educativa será entender que si un niño, un adulto no aprende, no es porque no sea inteligente, sino porque no le estamos hablando de la manera en la que esa persona aprende. Aprender algo nuevo es entrar de lleno en el mundo de la incertidumbre. Y todos sentimos miedo. Sentimos miedo de irnos más allá de lo que conocemos. Sentimos miedo de ir más allá de lo que controlamos, de aquello que es predecible. Y por eso no tiene sentido que el aprendizaje esté basado en la coacción. No tiene sentido que el aprendizaje esté basado en la obligación. Si tiene sentido que el aprendizaje esté basado en la necesidad de aprender y en la inspiración, las ganas por aprender. Cuando una persona, sea niño, sea joven, sea adulto, dice, yo necesito aprender esto, sea un idioma, a manejar un ordenador, un deporte, lo que sea, cuando verdaderamente lo necesita y en ese momento resuelve, yo me pongo en marcha, en ese momento empieza a cambiar toda la anatomía y la fisiología de su propio cerebro. El proceso de aprendizaje tiene 3 fases muy conocidas. La primera es una fase donde tú pruebas y te equivocas. Yo me cambié de sistema informático y al principio me sentía perdido, llevaba años con un sistema informático y cambié radicalmente. Entonces cometía errores, aprendía, cometía errores, no me salía nada bien y poco a poco vas teniendo una cierta competencia. Y cuando has conseguido esa competencia te empiezas a ilusionar, sigues y puedes llegar, no es mi caso, ojalá algún día lo sea, llegas a la maestría. Ahora, lo que os quisiera decir es lo siguiente. Cuando un ser humano dice, yo necesito aprender esto, o se siente inspirado a aprender, y resuelve, determina, se compromete con el aprendizaje, empieza a cambiar su cerebro. Hay una serie de procesos que se han visto en niños y en adultos. Y por tanto, la reinvención del cerebro humano es una realidad independientemente de tu edad. Primer proceso. Cuando tú, inspirado por una posibilidad de aprender, por algo que quieres que entre en tu vida, te pones en ese proceso complejo y hermoso de aprender, aumenta el riego sanguíneo de ciertas partes de la corteza cerebral, específicamente de una parte situada detrás de la frente y encima de los ojos, llamada corteza prefrontal. Cuando va más riego sanguíneo a mi cerebro, ¿qué es lo que pasa? Que yo empiezo a ver con más claridad, empiezo a ver con más foco, aprendo más deprisa, soy más creativo. También se ha visto que aumenta la neuroplasticidad, es decir, las neuronas se conectan más entre ellas. Esto es básico, porque neuronas más conectadas, mayor capacidad de resolver problemas y desafíos. Y lo tercero, que también se ha demostrado en adultos, una colaboración Instituto Salk en La Joya, San Diego, y el Karolinska en Estocolmo, es que nosotros también, los adultos, podemos generar nuevas neuronas. Las neuronas no se reproducen, son muy complejas, pero sí se regeneran a partir de células madre, de células pluripotenciales localizadas en las cavidades del cerebro. Pueden emigrar entre 500 y 1000 neuronas de los ventrículos cerebrales a los hipocampos, llamados así por su forma de caballito de mar. Y en 21 días esas células madre se han convertido en neuronas. Esto es espectacular, porque el hipocampo no solo es fundamental en el aprendizaje. El hipocampo controla el pánico que procede del centro del miedo en la amígdala y está muy involucrado con una hormona de la que hemos oído hablar antes, que es la dopamina. La dopamina te da un sentido de curiosidad y un sentido de exploración. Ahora, si esto es así, si el ser humano está dotado para aprender, si tiene esta inteligencia natural con sus distintos grados, no es mejor un pavo real que un águila real, no es mejor una que otra, ¿qué entorpece el proceso?
El proceso es entorpecido por varios factores. Primero, la manera en la que gestionamos el error. El error en nuestra cultura está llena de sentimientos punitivos. Si es que te lo dije, me tenías que haber hecho caso, te tenía que pasar eso. O qué torpe soy, cómo me he vuelto a equivocar otra vez. Esta sensación de amenaza tiene efectos muy serios, como veremos después en el cerebro. Número 2. El número 2 es cuando ponemos demasiado tensión en la vida. Hay una curva descubierta por dos investigadores de la Universidad de Harvard, Yorkis y Dodson, que demuestra que necesitas un punto de tensión para que tu inteligencia se abra y se despliegue. Pero más allá de esa tensión empieza a caer. Y en tercer lugar, hemos de ser muy cautos con el tema del apoyo. Todo aprendizaje implica entrar en tierra nueva, en tierra desconocida. Cuando una persona, al entrar en ese mundo de aventura, de curiosidad y de fascinación, se siente apoyada por otro ser humano, se siente confiada y a pesar de la dificultad sigue dando pasos. Pero cuando a tu lado no tienes a alguien que te apoya, sino alguien que te critica, empiezan a cambiar las cosas. En la Universidad de Stanford, en San Francisco, una de las mejores del mundo, se hizo un estudio interesantísimo. Se convocó a chicos con buen nivel de matemáticas a un experimento por parte de la Facultad de Psicología. Los chicos se quedaron sorprendidos, porque lo primero que se les pidió que hicieran fue que metieran sus brazos en recipientes llenos de agua helada y tomaban el tiempo para ver lo que aguantaban. No entendían por qué. Les llevaron a dos salas diferentes y les pusieron problemas de matemáticas. Lo que no sabían los estudiantes es que los colaboradores del doctor Bandura, el que llevó este experimento, tenían una misión diferente en las dos salas. En una de las salas tenían que animar a la gente, en otra de las salas tenían que desanimarles. Por ejemplo, si mi misión es desanimar a una persona, me acerco a la sala y digo, estás perdidillo, ¿verdad? Pues sí, no me extraña con esa cara. Si estoy en la otra sala, me acerco y digo, ¿qué tal vas? Mal. Pero hombre, si aquí venís los mejores, ¿acaso en tu vida no han aparecido desafíos y los has resuelto? Pues sí, la verdad es que sí. Ánimo, sigue. Cuando vieron los dos, recogieron los dos ejercicios, se habían hecho mucho mejor los que se sintieron animados. Esto es normal. Lo que fue sorprendente es que cuando volvieron a meter los brazos en recipientes de agua helada, los que se habían sentido animados aguantaron mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque les dolía menos. ¿Por qué les dolía menos? Les dolía menos porque cuando tú te sientes animado y te sientes apoyado, tu cuerpo segrega un neuropéptido, una hormona, que tiene la capacidad de bloquear en la amígdala, amígdalas cerebrales, el núcleo del miedo que te paraliza. Fijaros la importancia del apoyo en el aprendizaje. Entonces, son unas breves palabras para acabar. Número 1. Creer que sois profundamente inteligentes. No importan las experiencias que hayáis tenido, lo que hayan dicho otras personas. Y luchar por desplegar ese potencial. Como dijo John Ward, lo más importante no es lo que está atrás en el pasado, tampoco es lo que está en el futuro, lo que está por venir. Lo más importante es lo que está dentro de cada uno de nosotros. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.